Saludos y bendiciones para cada uno de los que me ven y me oyen desde cualquier parte del globo terráqueo. Iniciamos hoy o continuamos con las clases que iniciamos ayer de la materia de finanzas bíblicas. Vamos para la clase número 4. Hoy nos toca ver todo lo que acabamos de presentar, es decir, las 3 horas de clase de ayer, nos da testimonio de la abundancia de Dios. Sí, estamos hablando acerca de que Dios, todo es abundancia. Sin embargo, el término abundancia no estamos hablando de cosas repetitivas, por decir algo, que Dios tiene 2 Espíritus Santos, que Dios tiene 2 tipos de amor y así sucesivamente. En el mundo espiritual, las cosas son completas, plenas. Es decir, el amor de Dios es completo. Sí, sin embargo, la palabra amor tiene 3 significados, pero 2 de esos significados de la palabra amor no tienen absolutamente nada que ver con Dios, que es filí y que es eros. Pero el ágape es el que tiene que ver con Dios. Ahora, Dios tiene santidad, pero el nivel de santidad de Dios es pleno, es completo, al igual que el que se impuso en nosotros, en nuestro espíritu. Es decir, en nuestro espíritu, nosotros no necesitamos ser más santos. Nosotros necesitamos alcanzar niveles de santidad en nuestra alma, por supuesto, y en nuestro cuerpo. Sí, ahí estamos claros. Entonces, la reflexión que a continuación vamos a ver es todo lo que acabamos de presentar. Les recomiendo oír y ver las clases de ayer. Nos da testimonio de la abundancia de Dios. Es aceptable todo lo que se ha venido presentando, pero cabe una pregunta: ¿por qué hay tanta escasez en el pueblo de Dios? Muy buena pregunta que debemos de hacernos. Porque, ¿por qué los malos prosperan? Otro se hizo esa hermosa pregunta. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Lo pregunta Job en el capítulo 21, verso 7. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todo lo que se portan deslealmente? También lo comenta Jeremías en el capítulo 12, verso 1. Vamos a analizar, vamos a ver esta parte. La respuesta está en entender que Satanás es un ser que prospera, dando riquezas independientemente de la capacidad que tengas para recibir. Para él, para Satanás, es favorable que no estés capacitado para recibir, porque mientras más recibas en la condición que estás, desleal, en pecado o en condición de pecado, más te corrompes por lo inmaduro que eres. En Dios hay principios que componen un sistema que el creyente debe conocer y aplicar para que se pueda hacer una realidad la vida próspera en en el área financiera. El deseo de Dios es que todos, seamos prosperados en todas las cosas. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Tercera de Juan, verso 2. Dios no da, oiga lo que viene, Dios no da riquezas para maldecirte, sino para engrandecerte y cumplir en ti mi propósito. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Él no da nada si no hay algo a cambio. La bendición de Jehová, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios 10, 22. Ahora,
tenemos el montón de gente que de una u otra manera han alcanzado algún nivel de prosperidad, comprometiendo su moral, comprometiendo su vida social, comprometiendo su familia, comprometiendo su integridad. Ahora, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es algo en lo cual debemos estar claros. Debemos tomar en cuenta que todas las cosas en Dios funcionan y se dan bajo un sistema. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de normas y principios que han sido establecidos para que al conocimiento y la aplicación de ellas se puedan alcanzar los objetivos. Las finanzas no escapan de esta verdad. Ellas funcionan bajo un sistema que encierra un conjunto de principios que sin conocerlos o conocerlos y no aplicarlos, difícilmente se alcanzan los objetivos. A continuación voy a presentar dichos principios. Principios en el sistema del reino en relación al plan financiero de Dios. Iniciamos con estos principios. Debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar en torno a Dios en cuanto a las finanzas. Es decir, Dios no solamente está interesado en salvar nuestro espíritu, en santificar nuestra alma, en mantener sano nuestro cuerpo. Solamente eso no es el objetivo de Dios. Cuando hablamos de la salvación bajo el término soteria o soteriología, tiene que ver con la salvación integral, espíritu, alma y cuerpo. Le decía en la clase de ayer que espiritualmente, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Necesitamos otra muerte de Cristo? No. ¿Necesitamos otro Cristo? No. ¿Necesitamos otro nacer de nuevo? No. ¿Necesitamos otro Espíritu Santo? No. Entonces, espiritualmente, ¿cómo estamos? Prosperados. Estamos completos. Entonces, el estar completo, el tener cubierta la necesidad, en este caso espiritual, es parte de un nivel de prosperidad. ¿Sí? Es estar enriquecidos en el área espiritual. Ahora, en el área psíquica, en el área del alma, todos nosotros tenemos demandas. Todos necesitamos aprender cada día algo. Todos necesitamos aprender de otros y de otras todos los días. Y también necesitamos la certificación, porque el conocimiento, por supuesto, es lo mejor, pero también está bueno tener la certificación del conocimiento, como otros que compran los certificados pero no tienen conocimiento. ¿De qué les puede servir el certificado si no tienen conocimiento? No de mucho. Ahora, en el caso de los principios en el sistema del reino en relación al plan financiero de Dios, debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar en torno a Dios en cuanto a las finanzas. Ahora, ¿cómo yo cambio mi forma negativa de pensar de Dios? Perdón, en cuanto a la finanza, conociendo a ese Dios del cual estamos hablando en cuanto a las finanzas. ¿Sí? Porque la mayoría de nosotros venimos del mundo de la religión que nos enseñó que entre más pobres, mucho mejor. Que estábamos más cerca de Dios, más cristianos éramos, más íbamos a estar dependiendo de Dios porque lo íbamos a estar pidiendo, mendigando todos los días. Ahora, ¿eso será lo que Dios quiere para sus hijos, para nosotros? ¿Crear dependencia? No. No. Ahora, debemos cambiar nuestra forma negativa de pensar sobre Dios y las finanzas para cultivar una mentalidad de fe y orden, ya que las aptitudes negativas pueden provenir de hábitos arraigados y la falta de conocimiento y aún
y a un patrón de conducta. Debemos estar persuadidos que los recursos financieros son de Dios, lo que leíamos ayer. Debemos ordenar nuestra forma de pensar y caminar en fe para superar el miedo a la escasez. Desecha las viejas creencias y hábitos negativos que ha tomado fuerza como una tradición en tu creencia, llevándote a sentirte, inseguro y desprovisto de los recursos de Dios. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar en relación con el asunto, es decir, financiero. La renovación de la mente es un proceso que ocurre mediante el conocimiento de la palabra iluminada. Ahora yo quiero hacer una pregunta que ustedes pueden responderla. Escúchenme, antes de ustedes integrarse a esta casa de estudio, antes de haber estudiado lo que estudiaron y leyeron en el libro de Juan, que nos habla de vida eterna, ¿ustedes estaban seguros, persuadidos que tenían vida eterna o que tenían una vida que en cualquier momento la podrían perder? Vamos a lo espiritual primero. Es decir, cuando iniciamos el trabajo de la enseñanza en la escuela, mi objetivo fue hablarles de la fe, que es parte de la identidad y las propiedades de Dios, y que fue transferida transferida a nosotros por oír la palabra y aceptar la palabra. Una vez que yo acepté el plan de salvación, acepté a Jesús como el Cristo, entonces yo recibí la vida eterna, no temporal. ¿Nos ubicamos? Luego entonces entendimos que se nos enseñó que es redención, que es remisión, que es propiciación, y el resultado fue regeneración, vueltos al género original. ¿Qué es el género original? Estar unido a Dios en cuanto a la fe por el único puente intermediario entre Dios y los hombres, que es Cristo, y hemos recibido de Cristo lo que Él prometió. ¿Qué prometió Cristo? ¿Vida temporal o vida eterna? Ok. Si Cristo prometió vida eterna, ¿qué le dio a usted? ¿Vida temporal o eterna? Y si usted tiene vida eterna, usted puede perder esa vida por cualquier tipo de pecado social o moral que usted cometa. Estoy preguntando, respondan. ¿O todavía no están convencidos? Entonces, si usted no está convencido que tiene vida eterna, déjeme decírselo. Con todo y que usted no esté convencido que tiene vida eterna, tiene vida eterna. Así cometan pecados sociales y morales, la vida eterna continúa en ustedes. De eso tienen que convencerse para poder disfrutarlo. Ahora, de la misma manera como están disfrutando una salvación eterna, aquí tienen que aprender lo mismo y entrar en este terreno, porque todas las cosas en Dios funcionan por la fe. ¿Sí? Ajá. Entonces, por la fe usted obtuvo vida eterna. Por la fe, es decir, por el conocimiento y por la fe aplicada al conocimiento, es que usted financieramente va a prosperar. Por supuesto, trabajando con sus manos, ¿sí? ¿Me escucharon para acá? Es decir, por el conocimiento de Dios en cuanto a la finanza y por el trabajar con sus manos y ordenarse en cuanto a la finanza, es que usted va a prosperar. No crea que porque usted se levanta, mañana se va a levantar y va a decir, yo soy próspera, yo soy rica, pero usted no va a trabajar, usted no se va a ordenar, todo lo que llegue en sus manos, usted lo va a lapidar, usted se lo va a comer, usted se lo va a vestir, usted lo va a regalar. No, es un proceso. ¿Sí? Yo sé que esto no es fácil porque esto le viene a echar a perder a usted un nido que usted tenía muy acomodado. Ahora, bienvenida a las 3 que vienen entrando. Bueno, las 2 y el tercero que viene en la panza. Ahora, entienda esto. Es decir, si a usted no se le hubiese iluminado Cristo como el Salvador, pregunto, ¿Cristo sería su Salvador? No. Si usted no estuviera
convencida o convencido de que con la muerte de Jesús y la resurrección fue y es suficiente para su salvación, pregunto, ¿usted le hubiese entregado la vida a Jesús? No. Entonces, de la misma manera como usted se permitió ser convencida para el mundo espiritual, para el área social que tiene que ver con la finanza, aplica lo mismo. Dijo alguien por ahí, me hago entender. Que usted no quiere entender, se lo respeto. Pero aquí vamos a estar estudiando unas 12 horas a ver si lo convenzo. Arturo Uslar Pietri, ¿saben quién fue? Los que han estudiado. Escritor y pensador venezolano dijo, la verdadera pobreza del hombre, oiga, no consiste, oiga, en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. Y agregó, si tomamos todas las riquezas de los ricos y se las damos a los pobres, y los pobres pasan a ser ricos temporalmente, y los ricos pasan a ser pobres en cuanto a tenencia, no pasaría mucho tiempo, oiga, para que estos pobres que pasaron a ser ricos vuelvan a ser pobres, porque el problema no está en lo que no se tiene o en lo que se tiene, sino en lo que se piensa y se hace. Y los ricos que pasaron a ser pobres vuelvan a ser ricos, porque la verdadera pobreza del hombre no consiste en los bienes que no tiene, sino en el estado de mente en la que se encuentra. Yo le conté ayer que en Maracay un individuo se ganó el quino, creo que 15 o 17 millones de bolívares. Yo le estoy hablando de unos 30 años atrás, ser un platero muy grande. El hombre agarró y se fue a una de las urbanizaciones más costosas y más prominentes de Maracay por 2 años. A los 2 años tuvo que salir de la urbanización otra vez a vivir en el barrio y en el rancho donde había salido. ¿Por qué razón? Porque agarró los 17 millones y se puso a vivir como un rico en cuanto a gastos. Pero en cuanto a inversión y trabajo y producción, no. Entonces el detalle está que el dinero tiene normas, el dinero tiene demandas. Así como hay normas y hay demandas para la santidad, así como hay normas y hay demandas para yo tener un título en un liceo, en una escuela o en la universidad, asimismo el dinero tiene normas para ir y venir y mantener el flujo y mantener una cantidad aquí y seguir fluyendo. ¿Sí? Todo es así en la vida, señoras y señores. Y el dinero no escapa de ello. Entonces, por esa razón, el problema de la pobreza no tiene que ver en lo que usted no tenga o en lo mucho que tenga. Tiene que ver con una condición de mente. Ahora, el detalle está que esa condición de mente que usted debe de trabajarse, autotrabajarse, para comenzar a pensar y a actuar como un rico, no tacaño, ¿no? ¿Sí? Sino como un rico generoso, como un administrador, como alguien que pasa a entender que todas las cosas que existen son de Dios porque Él las creó. Y que usted y yo solamente somos administradores, mayordomos. El detalle está que Dios va a aprobar esa mayordomía. Sí, hay un momento en los cuales Dios le va a dar mucha plata a algunos de ustedes, pero le va a poner al lado uno que está pelando, para que usted demuestre con hechos de que ese dinero que está en sus manos no es suyo, sino de Dios. Entonces usted generosamente va a agarrar y va a ayudar al que está pelando. Si usted lo hace, usted le está diciendo a Dios que ese dinero que está en sus manos, que Él colocó en sus manos, es de Dios y que está disponible para ayudar a otros. Pero si usted no lo hace, usted le está diciendo a Dios que usted no es administrador, que usted es dueño y que usted decide y hace con su dinero, con el dinero de Él como usted quiere, no como Dios quiere que haga. ¿Usted no ha leído eso el apóstol Pablo habla de eso? Que a algunos Dios le ha dado mucho dinero, pero que al lado les pone un pobre, para que el rico cubra o supla la necesidad que tiene el pobre, pero también es para que el rico demuestre lo generoso que es, ayudando al necesitado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ayudamos nosotros a quien si no tenemos? Ahora, ¿estaríamos dispuestos a ayudar cuando tengamos?
Voy acá. El rey Salomón dejó plasmado en sus escritos, lleno de sabiduría, una verdad que corrobora lo antes dicho. Él dijo, los pensamientos del diligente, oiga, ciertamente tienen o tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. Los pensamientos de quién? Del diligente, del que está presto, el que está despierto, el que está con los ojos abiertos en cuanto al negocio y lo que se está moviendo, lo que realmente se vende, lo que hay que hacer. El ocuparse en el área en la cual Dios a ti te ha llamado. Entonces los pensamientos del diligente ciertamente van hacia la abundancia. Ahora, espiritualmente, ¿qué usted puede tener en abundancia? ¿Dos Espíritus Santos? ¿Puede tener dos dioses? Ok. Entonces, si espiritualmente estamos completos, lo único que podemos tener en abundancia es conocimientos, es casas, es espacios productivos, es algún dinero ahorrado, invertir en otro tipo de negocio que ves que es productivo, porque en el área de la finanza se recomienda no tener todos los huevos dentro de una misma canasta. ¿Sabía usted eso? Porque el día que se le revienta el mecate donde está la canasta, se le quebraron todos los huevos. Hablando financieramente, usted debe tener inversión aquí, aquí, más aquí, más aquí. No le funcionó aquí, aquí debe funcionar. No le funcionó aquí, aquí debe funcionar. ¿Sí? No solamente quedarme con un solo tipo de inversión, no solamente con un solo tipo de proveedor. Ahora, todo creyente, oigan los creyentes, debe buscar progresar en los asuntos de Dios. No debe ser una persona indiferente, conformista ni pesimista que piense en forma negativa. El creyente que es optimista no se le oyen confesiones tales como: yo siempre fui así, no voy a cambiar, creo que es muy tarde para progresar, estoy satisfecho como soy, estoy muy viejo para el asunto, esto no es para mí, no creo que lo vaya a lograr, no tengo suerte para eso. Esta es la voluntad de Dios, el que sea pobre. Pobre fui y pobre fui y pobre seré. Los ricos están completos. ¿Lo has escuchado, verdad? Muchacho barrigón y que los bajen chiquitos. Ajá. Así que vaya olvidándose de todos esos refranes tontos que no ayudan para nada. Nuestra utilidad delante de Dios depende de cuánto busquemos ser perfeccionados, aumentando nuestra capacidad intelectual, primeramente. Recuérdense que si no aumentamos la capacidad intelectual, no vamos a prosperar en nada. Cambiando nuestra forma de pensar tan negativa, ajena a la mente de Dios. El creyente siempre debe sufrir, oiga, de insatisfacción positiva. Nunca debe conformarse con lo que tiene. El inconformismo con motivos correctos es un impulso para conducirte al éxito financiero. Te la voy a repetir. Nuestra utilidad, es decir, el ser útil delante de Dios, depende de cuánto busquemos ser perfeccionados, aumentando nuestra capacidad intelectual. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Un texto que no está aquí, pero está en el libro que le escribe Pablo, las cartas pastorales a Timoteo. Pablo dice por allá en una de sus cartas, de la primera o segunda Timoteo, que en una casa grande hay muchos utensilios, muchos corotos, muchos peroles, muchas vajillas. ¿Sí? Dice que de todas ellas, la que se limpie.
será usada como vaso de honra. El detalle es que esta comparación o analogía, en el caso de la casa, alguien tiene que limpiar los peroles, la vajilla, ¿verdad? Pero aquí dice el que o la que se limpie será usada como vaso de honra. Entonces aquí diríamos, en el caso de nosotros, el que se eduque para la finanza logrará ser vaso de honra para la finanza. El que procure tener dominio sobre el dinero, no el que se deje dominar por el dinero. Y ahí hay otro detalle. ¿Usted han oído la historia del llamado joven rico? Él dice, cuando cuando le pregunta a Jesús sobre los mandamientos, le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Quiere decir que no era joven. Y luego le dice Jesús, anda y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Y el hombre qué fue lo que le pasó? Se entristeció mucho. ¿Sabe que ese hombre no tenía dinero? Para efecto de lo que yo creo y de lo que yo analizo, él no tenía dinero. Pastor, pero era rico. Sí, era rico, pero él no tenía dinero. ¿Cómo así? El dinero lo tenía él. ¿Por qué el dinero lo tenía él? Porque ¿cuál fue la orden de Jesús? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué fue lo que pasó en él? Como tenía tantas riquezas y su corazón estaba agarrado por las riquezas, ¿qué pensó él? Me está diciendo que me empobrezca, me está diciendo que me haga un común, uno más. Ya va. Hay dos promesas que ya estaban escritas en la Biblia. Y él las sabía porque había leído la ley y los profetas desde su juventud. El que da al pobre, a Dios presta. Y el bien que hizo, se le será devuelto. Eso parece que se le olvidó. Ahí hay un principio establecido. Y el otro es, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará el Señor. Creo que es Salmo 42, no sé cuándo por ahí. 41. Ok, ya esos principios estaban establecidos. Cuando Jesús le dice que él vaya y venda todo lo que tiene y lo dé a los pobres, no le está diciendo que se empobrezca, le está diciendo que caminara en esos principios que estaban ahí y esos principios tenían que actuar y hacerse a favor de él. Ahora, oiga acá. El rey Salomón, ya pasamos por aquí, no, vamos acá. Nuestra utilidad delante de Dios depende, reitero, de cuánto busquemos ser perfeccionados, aumentando nuestra capacidad intelectual, cambiando nuestra forma de pensar, tan negativa, ajena a la mente de Dios. El creyente, usted y yo, siempre debe sufrir de insatisfacción positiva, nunca debe conformarse con lo que tiene. El inconformismo con motivos correctos es un impulso para conducirte al éxito financiero. Alguien dijo, cambia tu forma de pensar, oiga con los oídos, y cambiará tu forma de vivir. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. El filósofo y pensador Stephen Covey, en uno de sus discursos, emitió un pensamiento que tiene mucho peso y tiene relación con lo que vengo enseñando. Él dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Reitero acá porque hay una belleza interrumpiendo por ahí. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Oiga, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Es decir, su destino y mi destino nos lo labramos nosotros. No hay tal cosa, no es que ese fue mi destino, no ese fue el destino de él, no. Ese destino de él se lo labró. ¿Sí? Ese destino, él se lo labró, él lo trabajó. Ahora, tenemos que entender que Dios
es nuestro benefactor. La persona número 1 que está interesada en que vivas prosperado es Dios. ¿Alguien puede decir algo? El número 2 debes de ser tú o debo de ser yo. Nunca progresaremos en la vida financiera a menos que nuestros pensamientos se pongan en armonía con Dios y con su palabra, según lo que le escribió el apóstol Pablo a los Efesios, de acuerdo con el estado de mente que obtengamos, tendremos unos comportamientos y una aptitud, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios 2:3. Hoy otra vez, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hay un principio que alega que toda acción tiene como precedente un pensamiento. La pobreza y la humildad. No es lo mismo, señoras y señores, no nos confundamos. Un gran porcentaje de creyentes viven en miseria, desprovistos de las bendiciones de Dios, por la forma de pensar que tienen tan negativa en el área de las finanzas. Debido a lo mal que le enseñaron, siempre se nos ha dicho que la humildad es sinónimo de pobreza, lo cual es todo lo contrario. El ser humilde es un principio que debemos cumplir para ser honrados por Dios en el área de las finanzas. Riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Dónde está eso? Proverbios 22:4. Oiga, riqueza y honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Según este texto, Dios bendice con larga vida y finanzas a los que son humildes y están en el temor de Jehová. El pensamiento de que mientras más pobres seamos, determina el estado de humildad que tengamos. Es una filosofía que proviene del organismo que más dinero tiene en el mundo, que es el Vaticano, seno del catolicismo romano. El tener la creencia de que mientras más pobres seamos, más humildes somos, es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica, ¿no? Dentro del pensamiento del cristianismo, debemos entender que la pobreza es un estado de humildad, es una aptitud. La iglesia tiene que ser libre de la creencia de que la humildad es sinónimo de pobreza y entender que el único que está interesado en que vivamos arruinados, oiga, es el diablo. Juan 10:10. Es cierto que existen sus excepciones. Hay quienes el maligno les da mucho bienes con el fin de, ¿sí? Hay gente que el diablo los enriquece con el fin de condenar su alma. Satanás siempre queda, siempre que da algo, lo da a cambio de algo. Recuerde, Satanás te ofrece mucho, te da poco y luego te lo quita todo. Él nunca da nada si no le saca ventaja. De eso debes estar claro. Me llama mucho la atención la forma de pensar de los judíos
en cuanto al principio y a las causas por las cuales deben producir dinero. Debían producir dinero, en el caso de la mentalidad de los judíos, para vivir prosperado y de esa forma glorificar y honrar a Dios ante la sociedad. Según sus principios y su forma de pensar, un judío arruinado es una deshonra ante la sociedad como pueblo de Dios. Su meta era producir para invertir en el reino de Dios. Para un judío, después de Dios estaba el reino. Ellos producían para cubrir sus deudas y vivir en abundancia y salir de la etapa de la solvencia. ¿Sí? No solo producían para solventar sus deudas y vivir en abundancia, sino que con su dinero invertían en obras filantrópicas, es decir, obras sociales, ayudaban a los demás, a los necesitados. Producían para dejarle herencia a sus hijos. Nunca un judío moría y dejaba a sus hijos desprovistos de bienes. La mentalidad del latino es todo lo contrario. Piensan en tener hijos para cuando estén ancianos, para que cuando estén ancianos los hijos los mantengan. Igualito a los judíos, ¿no? Ahora, el poder económico es una área que la iglesia ha descuidado en su totalidad. Sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas, pero sin dinero no se puede llevar a cabo su obra. Pregunto yo, si ustedes se sentaran a echar números, ¿cuánto creen ustedes que se ha invertido en todo este espacio? Ahora, para efecto de ustedes sin este espacio son hijos de Dios y Dios sigue siendo Dios. Pero para efecto del mundo, el mundo ve todo lo que se está haciendo aquí. Y hay mucha gente que ha venido a convertirse y han salido de su carnalidad por causa de lo que están viendo. Porque el mundo necesita ver para creer. Nosotros los hombres y las mujeres de fe no necesitamos ver para creer. Tenemos que creer para luego ver. ¿Sí? Ahora, sabemos que Dios tiene la prioridad en todas las cosas, pero sin dinero no se puede llevar a cabo su obra. ¿Quién más que la iglesia, con todos los recursos espirituales e intelectuales, está capacitada para alcanzar y establecer el poder económico y tener los más grandes recursos para establecer el reino de Dios? Pero con el estado de mente tan miserable, lejos de la verdad de Dios, en cuanto a las finanzas, nunca se podrá alcanzar el nivel financiero de abundancia que Dios ha designado y, por ende, nunca podremos llevar a la realidad las grandes cosas que Dios en su soberanía, en su soberana voluntad, ha querido y quiere lograr con su pueblo. El deseo de Dios es que seamos bendecidos para el establecimiento del reino y así podamos bendecir a otros y a otras. Ahora, escúchenme esto que voy a soltar en esta hora. Yo sé que ustedes en el área como iglesia están y han llegado a un muy buen nivel, pero hay unos detallitos que si ustedes procuraran ahorita, a esta altura de la vida, procuraran acceder, alcanzarlos, pudieran ser incluso más efectivos. Es decir, construcción de templo, escúcheme pastor y se lo transmite al pastor, construcción de templo no es evangelismo. Y la más grande inversión que todos nosotros hemos hecho como iglesia no está en el evangelismo, está en la construcción de templo. Lamentablemente. ¿Qué es invertir en evangelismo? Un buen equipo de sonido, un buen equipo de personas, que los músicos puedan ser preparados lo mejor que puedan ser y los que cantan, los adoradores también, que sean bien orientados, bien educados en el área del canto y también
los evangelistas y los predicadores también sean bien preparados para hacer el trabajo de evangelismo. ¿Sí? Otro detalle que acá está a la mano y debieran de hacerlo. Yo lo estoy haciendo en lo personal. Aquí estamos grabando este video porque esto va para YouTube. Este es el video número 688 que yo estoy grabando y estoy difundiendo. En las redes sociales tengo creo que casi 200, no miento, casi 300 personas. Escúchenme. Trabajando con las uñas. Hermana, por favor, véngase a la clase. Trabajando con las uñas. Yo necesito a alguien que sepa manejar esto, pero yo tengo que pagarles. Y fácilmente yo puedo acceder a 10,000, a 15,000 seguidores, así, con alguien que sepa hacerlo. El maestro con el que yo me inicié actualmente tiene en TikTok 78,000 seguidores. En YouTube tiene 21 y en el Facebook tiene 50 y pico. Ahora, ya él está siendo remunerado por estas redes sociales, pero él comenzó invirtiendo. Ahora, como iglesia, colocando aquí el aparato de internet, ustedes pueden transmitir para el mundo entero, alcanzar a otros y a otras en otros lugares. En cuanto a la parte del equipo evangelístico, creo, no sé si ustedes lo tienen, debieran de organizarlo. Porque ese equipo debiera tener por lo mínimo 4 campañas de 3 días, 4 campañas mensuales de 3 días. Ustedes tienen varias congregaciones. Ellos pudieron moverse 3 días allá, pero esa gente come. Entonces, ¿de a dónde se le va a ayudar? Ok, entonces son áreas en las cuales la iglesia necesita. Hay iglesias donde pudiesen haber algunas personas a tiempo completo trabajando dentro de la iglesia, pero esa gente hay que sostenerla. Entonces, hay un área en la cual la iglesia tiene que ir pensando y tiene que irse organizando. Por esa parte se necesitan las finanzas. ¿Pudieran ustedes tener el pastor a tiempo completo? Sí, pero ¿cómo se haría? Ahí habría que organizarse. Entonces, hay áreas, escúchenme, en las cuales la iglesia necesita organizarse. Áreas en las cuales, es decir, ¿por qué a ustedes se les pone una cuota en la escuela? Porque yo necesito ir y venir. De paso les doy crédito. Ajá. Y de paso algunos se pasan de largo del crédito. Sin embargo, todo eso es porque hay una demanda. Hay gente que tiene que estar dedicado al trabajo. Entonces, esa área se prevé. Dios en su palabra tiene todo lo necesario para que eso se subsane. Pero nosotros como iglesia, como creyentes, debemos de ser educados, debemos de tener un conocimiento de esa área. Y tener mentalidad de administradores. Mentalidad de gente que sabe que lo que somos, lo que tenemos y nosotros mismos somos de Dios. De eso debemos de tener conciencia, debemos estar claros. Ok. Tener un corazón preparado para recibir dinero, escuche, tener un corazón preparado para recibir dinero de parte de Dios. ¿Quieren saberlo? Lo vamos a ver en nuestra próxima hora de clase. Vamos a ver si usted y yo ya tenemos un corazón preparado para obtener dinero. Ahora, ¿cuándo es que usted tiene un corazón preparado para recibir dinero? Ahora se lo digo.